Una ex madre de la patria se ha pasado de la raya y está pidiendo que el Congreso le pague 2,5 millones de soles después de una increíble resolución que la limpió de la acusación que tenía por haber contratado un trabajador fantasma y por la cual fue desaforada. Pendejada. Así textualmente, nunca la palabra va a cansar tanto como eso. Lo que se es una reverenda pendejada vergonzosa. Retrocedamos en el tiempo. Era el lejano 2007. El presidente era aprista, el Congreso era aprista y la madre de la patria que hoy hace este insólito reclamo también era aprista. Y decíamos que era aprista porque ya fue expulsada. Por cierto, que el APRA condena toda práctica ilegal, ¿no? Envíase a trabajadores fantasmas. Se llama Tula Benítez y era representante por la libertad. Poco antes de que estalle su caso, había reventado el caso de Elsa Canchaya, parlamentaria de Unidad Nacional que fue acusada por haber contratado a una trabajadora fantasma. Y por eso, a Tula Benítez la bautizaron como la Canchaya del APRA. Nosotros recibimos primero la comunicación de un joven que se quejaba siempre en el Poder Judicial de que una parlamentaria aprista la había estafado. Carlos Castillo es el periodista de Perú 21 que destapó la investigación contra Tula Benítez. Según recuerda, él se reunió 2 veces con el trabajador fantasma Juan Carlos Cuadros Noriega y él le contó los detalles del acuerdo al que habían llegado con la entonces congresista. Llegó un entendimiento con él por el cual él le daba su nombre para que lo contratara supuestamente, apareciera en la planilla en el despacho de ella y a cambio ella le daba 300 soles y él le daba la tarjeta de débito por el que el Congreso le paga a todos sus trabajadores. La reacción inicial en el Congreso fue de preocupación. Todos los apristas se reunieron de inmediato para evaluar el caso, pero el más escéptico fue el presidente. Tula Benítez me parece una mujer de larga trayectoria, yo no creo que pueda cometer un error así. En la entrevista, Cuadros Noriega le respondió al periodista de Perú 21. Yo no tuve contacto con ella hasta que me la encontré de casualidad y me dijo, no te olvides de llevarme la tarjeta. También le dijo, yo no iba donde la parlamentaria, pero ¿por qué se quejaba este trabajador fantasma si el acuerdo le convenía? Pues porque según él, lo había estafado. Su malestar del señor Juan Carlos Cuadros Noriega en ese momento fue que el acuerdo verbal que había tenido con la parlamentaria no había sido cumplido. Es decir, él le daba la tarjeta y ella le entregaba 300 soles mensuales. Habían pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre y no le había dado absolutamente ni un sol. La persona que hacía los cobros de la tarjeta del fantasma era Clemencia Ulloa Gaviria y todos los retiros los hizo en La Libertad. Cuando Castillo fue a buscarla a su dirección en Santiago de Chuco para entrevistarla, el tío de Tula Benítez, el entonces magistrado Walter Vázquez Bejarano, entró en escena. Estábamos esperando que salga la señora cuando de pronto vemos que sale de la casa el magistrado supremo Walter Vázquez Bejarano. La casa que ella registra como domicilio es la casa del magistrado Vázquez Bejarano, tío de la congresista Tula Benítez. O sea, nunca nos metimos con él. Él solo aparece en la escena. Con eso se cerraba el círculo íntimo de Tula Benítez. En la investigación se recogieron varios elementos, como que Juan Carlos Cuadros Noriega no había recogido nunca su fotocheck, requisito indispensable para desplazarse por el Congreso. Pero hubo un elemento importantísimo que descubrió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que nunca fue tomado en cuenta. ¿Qué se consigue en esa investigación? Se consigue que este señor Juan Carlos Cuadros Noriega, en el periodo que supuestamente era trabajador del Congreso, desde agosto, 5 meses hasta diciembre, en todos esos meses él había entrado 2 veces al Congreso y como visitante para ir al despacho de otro congresista de otra bancada. Esa prueba no fue valorada y no se tomó en cuenta por el Poder Judicial. Posteriormente, el trabajador fantasma se volteó y empezó a apoyar la versión de Tula Benítez. Por ejemplo, en que el cobro del dinero lo hacía Ulloa porque cuando él iba a Trujillo llegaba cansado. Esto llamó la atención porque si tú vas al Congreso, vas a cualquiera de los edificios parlamentarios, vas a darte cuenta que en todos los edificios parlamentarios hay cajeros. O sea, un supuesto trabajador vive en Lima. En su centro de labores, que es el despacho de la congresista, hay un agente bancario. En el Palacio Legislativo hay agente bancario. Sin embargo, no retira de ahí, sino que se va a Trujillo y le da la tarjeta a una señora para que le haga el favor de cobrar.
¿No cree que es ilógico? Esto es lo que yo te digo, lo verificó la Comisión de Ética. Y por eso que se aprobó el informe, ¿no? Como parte de las represalias, a él lo arreglaron y lo siguieron agentes de inteligencia. Pero nada de eso impidió que en marzo del 2008, casi 10 meses después de la denuncia, Tula Benítez sea desaforada por el Congreso. Aunque en la primera votación le salvaron la cabeza. Y si todo es lo que parece, entonces obviamente tendríamos que votar a favor de su suspensión también. Pero los fujimoristas terminaron votando en contra de la suspensión. La sesión fue tan rochosa que hasta Tula Benítez votó en contra de su suspensión. Fue la inexplicable participación de la propia Tula Benítez, quien obviamente votó en contra de su acusación. No me encontraba impedida de votar ni ejercer el derecho al voto. Pendejada. Así, textualmente, nunca la palabra va a calzar tanto como eso. Lo que se oye es una reverenda pendejada vergonzosa. Como el resultado de la primera votación fue vergonzoso, García salió a cuadrarlos a todos. El Perú y toda la opinión pública ven con alarma que exista cualquier tipo de blindaje partidarista. Y recién después de eso, todos se alinearon y la desaforaron. Pero años después, ella logró que la absuelvan en la sentencia de la Corte Suprema, pese a que el hoy fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, había estado a favor de que la investigación continúe. Y que en el proceso judicial, la tesis que primó es que el parlamentario no es responsable de la conducta personal, sino es el Congreso. La absuelven, pero en ninguna parte de la sentencia, que la tengo aquí, relatan que los hechos sean falsos. Con esta sentencia, Tula Benítez mandó un primer pedido de indemnización por daños y perjuicios contra el Congreso por la astronómica cifra de 2,5 millones de soles, cuando todavía Ana María Solórzano era la presidenta. Pero el trámite se hizo lento y empezaron las consultas internas. En este documento del 17 de agosto emitido por Javier Galván Parodi, jefe de asesoría jurídica del Congreso, dice que según el reglamento del Congreso, en caso de procesos penales, los saberes del congresista suspendido deben ser depositados en una cuenta especial. Si lo absuelven, le será entregada la suma acumulada. Y concluye que como Tula Benítez fue absuelta, le asiste el derecho a la restitución de los saberes dejados de percibir, o sea, los 745.420 soles que calcula. Pero como el dinero nunca fue depositado en una cuenta especial, empezaron a preocuparse. Dentro del marco de la ley, dar la batalla para que no se produzca esto que sería algo, me parece hasta agraviante para el Congreso y que la opinión pública pues condenaría. Poco tiempo después, el mismo Javier Galván emite otro documento el 23 de septiembre de este año en el que dice que recomienda que el pago de las remuneraciones devengadas se suspenda hasta que el Poder Judicial defina el derecho de la excongresista. Nos parece increíble lo que resolvió la Corte Suprema, pero todavía recién ha empezado esta demanda de la congresista Benítez para que se le pague todo lo que ella pretende ganar. La disputa entre Tula Benítez y el Congreso aún tiene para rato, pero el caso ha sentado el precedente para que cualquier otorongo que se pase de vivo y logre que el Poder Judicial le dé la razón, podrá pedir que le devuelvan la plata que aportamos todos los peruanos sin tener que haber trabajado.